me llegó un email, ¿ya? Diciendo que por favor cuando termine esta sección, que cada uno de los hermanos pueda tomar una silla y la pueda llevar a donde están las mesas y pueda ahí estacionarse para, claro, para ubicarse y después posteriormente, obviamente, traerla de nuevo acá para que puedan sentarse. Bueno, ese es el aviso que me ofrecieron. Bueno, vamos al cuarto tema que tiene que ver con ahora. Recuerda, vamos a hacer algo, un pequeño refresco. La primera etapa era que los sacerdotes eran llamados en público. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Era el llamado, era público. Luego, ¿qué venía, no? El llamado era, ¿a qué? A lavarse con agua, ¿no? Enteramente. El tercero, ¿cuál era? Las vestiduras. Y ahora estos hombres son llamados a ungirse con aceite. Qué increíble. Ahora viene el ungimiento. ¿Por qué tanta ceremonia? Uno puede decir, si es suficiente, ya Dios lo llamó y listo, sigamos sirviendo al Señor, ¿no? No, porque detrás de cada uno de estos elementos prima la santidad, la exigencia de Dios al respecto. Le contesto a Mariano, pero se los quiero contar a ustedes también, de cómo en nuestro servicio como hombres, en nuestras iglesias, ¿no? No sé cuántos de ustedes sirven activamente en vuestras congregaciones. En una ocasión se reúnen los hombres de la iglesia. ¿Te acuerdas que hablamos de esto, no? Y se reúnen los hombres de la iglesia y conversan con el pastor y querían trabajar, ¿no? Y hablan con el pastor y le decían que este grupo de hombres quería colocarle un nombre al grupo. Y estaban discutiendo entre ellos, bueno, ¿qué nombre le ponemos a nuestro grupo? Es como que estuviéramos discutiendo nosotros y le dijéramos al pastor Mariano, ¿sabe que queremos ponerle un nombre a este grupo? Tal como las mujeres se ponen sociedad femenina o se ponen, no sé, Noemí, etcétera, un nombre que le dan, ¿no? Entonces el pastor los mira a ellos y le dice, ¿sabe que el nombre que podrían colocarse ustedes sería los lirios del campo? ¿Qué razón? Sí, pero qué nombre más extraño para hombres. ¿Pero cómo? Y le fueron a pedir explicación al pastor. ¿Pero por qué, pastor, crees tú que podemos llamar los lirios del campo? Y el pastor le mira y le dice, porque ustedes no trabajan ni hilan. Así se deben de llamar, los lirios del campo. Qué increíble, ¿no? En otra ocasión, una mujer fue donde el pastor y le dice, pastor, quiero vivir en la iglesia. Quiero dormir en la iglesia, quiero vivir en la iglesia, hacer mi habitación en el templo. Y el pastor la mira y le dice, mujer, que estás loca. No, pastor, de verdad, quiero vivir en la iglesia. ¿Pero por qué? Entonces esta mujer le dice, pastor, en la iglesia es el único lugar donde mi esposo me trata bien. Es el único lugar donde mi esposo me acomoda la silla para sentarme. Y es el único lugar en la iglesia donde abrimos la Biblia y la leemos los dos. Cuidado que nuestras mujeres puedan estar anhelando vivir en la iglesia. Y eso por falta de santidad. Porque nuestro llamado tal vez no ha sido público. Porque tal vez no hemos sido lavados en agua. Y tal vez porque no hemos sido vestidos. ¿Se entiende dónde vamos, no? Bueno, quiero avanzar porque ya creo que algunas tripas pueden estar sonando. Y no quiero ser culpable de que vayan a devorar todo lo que está en la mesa por haberme retrasado tanto. Levítico capítulo 8 nuevamente. Increíble todo lo que podemos sacar de un capítulo, ¿no? Eso que no tengo el tiempo para desarrollarlo completamente, el tema.
Si fuera uno por uno, créame, estaríamos un día completo desarrollando cada una de las etapas. Pero el tiempo no nos da y sé que ustedes tienen que viajar algunos. ¿Eh? Ah, gracias. Como decía, el pavo decía, vamos bien, y está en la puerta del horno. Así, vamos bien, decía, vamos bien el pavo, y está en la puerta del horno. Está a punto ya de... Bueno, capítulo 8 de Levítico, versículo 10 al versículo 12. Note por favor y subrayen sus Biblias el versículo 10, versículo 11, versículo 12 y versículo 15, los conceptos de santificar o santificación o sus derivados. Versículo 10, versículo 11, versículo 12 y versículo 15. Subráyelo si quieren sus Biblias ahí. Versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Increíble. Ahora comienza a santificarse los utensilios por el cual iba a oficiar estos hombres. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base. ¿Para qué? Para santificarlos nuevamente. Aparece el verbo santificar, poner aparte, ser exclusivo de un Dios santo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice nuestro hermano Pedro. Primera de Pedro, no vayan ahí, solamente quiero darles esta información. Primera de Pedro se escribe allá por el año 62, 63. Y justo es en la época donde Nerón manda a quemar Roma y se culpa a los cristianos. Y Pedro les escribe a estos hermanos que fueron esparcidos, capítulo 1 de Primera de Juan, por Capadocia, nombra algunas ciudades ahí. Y Pedro tiene, dirigido por el Espíritu Santo, y le dice a los hermanos ahí, aún en un momento de persecución por el Imperio Romano, oren por vuestros gobernantes. ¿Cómo voy a orar si el emperador quiere matarnos? Y Pedro dice, oren por vuestros gobernantes. ¿Cómo el Espíritu Santo quiere hacer cambiar el chip en nuestras vidas de poder decir, ahora debemos de amar a los que nos maldicen? ¿Y qué produce eso? Oren por aquellos que os ultrajan. ¿Qué produce eso? La santificación. Y el Señor decía, Señor, el Padre oraba, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay santificación sin ser extremo en perseguir las Escrituras. Hay que perseguirla, porque es una daga de 2 filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense, no hay nada más en este mundo, ni aún nosotros mismos nos conocemos, cuanto más no conoce la palabra del Señor. Ahora viene este tema. Versículo 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y tomó y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Para santificarlo. Esto es mío. Dios es celoso. Y si nos ha llamado para pertenecer a un reino de sacerdotes, una nación santa, entonces Él va a cobrar de nosotros su celo. Somos de Él y para Él. Esta es la 4ª ceremonia de consagración en el Viejo Testamento, donde se tomaban estos hombres y ahora había que ungirlos con aceite. Para entender este punto, queridos, fundamental, es necesario saber que estas personas eran de exclusivo o de exclusividad, propiedad de Dios. Efesios capítulo 1 dice que nosotros, y ahí están los pasos por el cual somos salvos. No sé si los pueden ver ahí, Efesios. Vamos ahí, creo.
Me gusta el dicho ese, camina en sus pisadas, que nos una. Capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis tiempo pasado sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento somos pertenencia de Dios. Y de ese momento entonces, cada uno de nosotros, en conciencia delante del Señor, debemos de decir lo mismo que dijo un hombre y que muchas veces lo repetimos por tener un cliché en nuestros labios. Más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para decir eso, hay que renunciar al pecado. Hay que vivir vidas santas. Ahora estos hombres van a ser llamados para ser rociados, mojados con aceite. Qué increíble esto. El vocablo hebreo para ungir es el concepto hebreo que significa Mesías o Mesías. Qué increíble. Y significa el ungido, y que viene de una raíz hebrea que es mish, así se pronuncia, mish, y que significa ungir con aceite. El vocablo ahora se puede hacer una transliteración al castellano por Mesías al respecto. Estos hombres eran ungidos. ¿Y cuál es la aplicación? De poder servir a Dios. Imagínense toda esta ceremonia pública. Los lavaban con agua, después los vestían y ahora tenían que ser ungidos y estaban ahí. Y esto duraba, hermanos, 7 días. Era cansador. Ustedes, claro, están un par de horas y podemos estar cansados. Estos hombres tienen que estar ahí. No tenían otra opción. No tenían dónde huir. Tenían que hacerlo. Porque eran llamados por Dios. Y podemos cantar un himno, tal vez con mucho gozo. Gozo da servir a Cristo. Sí, realmente da gozo. Da gozo servir a Cristo. Es que tus mandamientos son muy gravosos. Gozo da servir a Cristo. Es increíble cómo esto podemos ver, contemplar. Y fíjese por un momento, hermanos, ahora los quiero llevar a 4 puntos para que los vayan anotando ustedes ahí. Las características de este aceite. No era cualquier aceite. No es el más barato que encontramos en el supermercado. No es manteca, que es lo más barato. No, era un aceite especial. Y ahora lo vamos a ir viendo. Por favor. Éxodo, capítulo 30. Versículo 22. Hasta en estos detalles se ve la santidad de Dios. Increíble. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él, con este aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean nuevamente mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción
por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños, será cortado de entre el pueblo. Note eso. Primero, 4 lecciones o 4 principios bíblicos. 1, el aceite tiene que ser muy, pero muy perfumado. Eso está en el versículo 25. Tomar esas especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos. Tenía que ser todo condensado, todo perfecto. No tenía que ahorrar nada. Las personas que iban a hacer el perfumador no podía decir, voy a usar 400 y el otro 100 me lo dejo guardado. Por si acaso, si tengo que venderlo o por ahí. No. Siempre buscándole, ¿no? No. Entonces el primer concepto, el primer principio bíblico que podemos sacar, que este aceite tiene que ser muy, pero muy perfumado para ser derramado en este hombre. Segundo, versículos 32 al versículo 35, tenía que ser este perfume solo exclusivo. Nadie más podía usarlo. Versículo 32. Sobre toda carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante. Imagínense, hermanos. Junto con las vestiduras, ahora está este aceite en el cual era derramado sobre estos hombres. Nadie más podía usar este aceite. Queridos, principio bíblico antes de tomar los otros dos. El mundo puede cantar canciones lindas a Dios. El mundo puede nombrar a Dios en sus canciones. Pueden hacer poemas con el nombre de Dios, con el nombre de Cristo o con su Santo Espíritu. Pero los únicos autorizados para bendecir, para exaltar, para adorar es la iglesia. Nadie más. Nadie más. Primera de Pedro y también en Efesios, dice que los ángeles, esto está en Primera de Pedro, los ángeles anhelan mirar lo que está pasando en la iglesia. Es como que corrieran una cortina y quisieran mirar cómo estos hombres pueden estar glorificando a Dios con todo su pecado y lo hacen de forma voluntaria. Cristo no vino a salvar los ángeles, vino a salvar a la iglesia, a nosotros. Por lo tanto, nadie más en este mundo puede pararse y poder levantar manos santas al cielo y decir, te lo amos, oh Dios, te lo amos. Nadie puede adulterar la adoración, nadie. Solo la iglesia lo puede hacer. Por más que Ricardo Arjona pueda cantar Jesús verbo, no sustantivo, por más que quieran otros cantantes hacer canciones que nombren al Señor, son plagios. Y son canciones adulteradas. Los únicos autorizados en este mundo a adorar al Señor son ustedes, somos nosotros. Por lo tanto, este perfume no podía ser adulterado. Era exclusivo de este selecto grupo de hombres. Tercero, no podía ser adulterado. Versículo 33, miren. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado, será muerto. Ojo con eso, será muerto. No puede haber adulteración. Allá en Chile se da mucho, en las ferias que vamos nosotros, venden perfumes que son copias. Y las compra uno porque es más barato. Pero al final uno se la coloca y después a los 5 minutos pasa un viento y se lleva todo el aroma. Y queda ahí perdí la plata, ¿no? O cuando uno por ahorrar compra una máquina que dice, no, así esta es original. Y es un plagio. Está adulterado. La adoración en la iglesia no puede ser adulterada. Cuidado con eso. Porque lo que usted canta debe de subir al cielo. Génesis capítulo 4. No lo busques, ya sabe la idea.
de estos dos hombres que quisieron adorar a Dios y se equivocaron. Uno de ellos se equivocó. ¿Sabe lo primero que ve Dios en la adoración de estos dos hombres, de estos dos hermanos? ¿Qué fue lo primero que vio Dios? A ver si me ayudan. Su corazón. Y después su ofrenda. Queridos, cuidado con eso. Una de las condiciones para amar a Dios está involucrado el corazón, las intenciones. ¿Usted ama a Dios? ¿Por qué en silencio, no? ¿Por qué este silencio? ¿Eh? ¿Usted ama a Dios? Gracias por respondernos. Parece que eres el único. Pregunto por tercera vez. ¿Ustedes aman a Dios? Ah, salió el bozarrón ahí, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones? Y aquí podemos cometer un error garrafal cuando decimos amamos a Dios. Muchos hombres aman a Dios bajo sus propias condiciones y bajo sus propios principios. Sirvo a Dios cuando quiero, voy a la iglesia cuando quiero, hago esto cuando quiero, etcétera, etcétera. Que eso no es amar a Dios. Hay un principio básico para amar a Dios. Y se lo voy a decir, de la boca del Señor Jesús. Él lo dijo y Él tiene la autoridad. Y lo voy a repetir lo que Él dijo. Si me amáis, ¿qué más sigue? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Y su mandamiento nos enseña que lo primero para agradar a Dios debe ser nuestra santificación. Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica que la voluntad de Dios sea vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice Pablo. Pero la voluntad de la triunidad es que la iglesia viva en santidad. Esa es la voluntad. Si partimos de la santidad, nuestros coros van a ser hermosos, aunque seamos como un clavo de desafinados, pero nuestro corazón va a estar conectado con el corazón de Dios. Y Dios no va a tener que decir, tendré que buscarme a otro que tenga el corazón mío. No, señores, aquí está la iglesia. Úsanos a nosotros. Pablo le dice a Timoteo que en una casa grande hay dos tipos de utensilios. ¿Recuerdan ustedes eso? O dos tipos de vasos. Vasos de barro y vasos de oro, de plata. Qué increíble en eso, hermanos. Y Pablo usa esta analogía para usar el concepto de santificación. ¿Cómo le llaman ustedes a esta? Allá le llamamos pelela, no sé cómo le llaman ustedes aquí cuando las personas, sí, donde orinan, ¿no? Bueno, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿a quién le gustaría tomar un poquito de agua en una de esas pelelas? ¿Eh? Un poquito de agua, solamente algo así. ¿No? ¿Por qué no? Yo podría estar tomando agüita en una pelela, en eso, qué rica el agua. Pablo usa esa analogía para decirle a Timoteo, Timoteo, Dios no te va a usar estando en inmundicia. Y el consejo de Pablo es, si alguno se limpia de estas cosas, se santifica. Y Dios nos va a poder usar completamente. Y es lo que le dijo Juan a los hermanos ahí, en una de las iglesias de Asia Menor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se le dice. Se lo dice a la iglesia de Éfeso. A propósito, Éfeso significa deseable. 30 años antes, cuando Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, le dice en el capítulo 1,
yo admiro vuestro amor por los santos. Así le dice. Yo admiro vuestro amor por los santos. Pero 30 años después el apóstol Juan escribe a la iglesia en Éfeso y les tiene que decir a esta misma iglesia, tengo algo que decirles a ustedes. Han perdido, han dejado su primer amor. ¿Qué pasó en estos 30 años? ¿Por qué la iglesia dejó de amar? 30 años pasaron, desde que Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y después Juan le escribe a la iglesia, capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Por qué? Qué increíble. Han manchado sus vestiduras. ¿Y sabe cuáles son los consejos del apóstol Juan a esta iglesia olvidadiza? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el llamado. Arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 en adelante. El apóstol Juan está dando 7 características de la primacía de Cristo. Y el apóstol Juan ahora está viendo a su Señor no como cuando se echó sobre el hombro o sobre el pecho del Señor. Ahora está viendo a un Cristo glorificado y está diciendo que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y sabe lo que dice el Cordero de Dios? Dice que viene el Cordero de Dios y le pone su mano derecha sobre el hombro de Juan. Y le dice Juan 3 cosas. Deja de temer. Yo soy el primero y el último. Y tengo las llaves del infierno. Impresionante. Ahí estaba Juan contemplando a su Señor resucitado. Ya no era el maestro que andaba descalzo. Ya no era el maestro que no tenía dónde recostar su cabeza. Era el Logos vivo ahí, viendo a su Señor. Queridos, así debemos de ver a nuestro Señor todos los días cuando vamos al lugar santísimo para poder adorarlo. Hermano, nuestra meta no es esto. Que nuestra meta sea acá arriba. Ahí debemos de estar, queridos, todos los días, a cada momento. No salirnos de ese lugar para poder oficiar delante del Padre. Por lo tanto, este aceite tiene que ser muy perfumado, ser exclusivo, no podía ser adulterado y tenía que ser de un alto nivel de santificación. Capítulo 30, versículo 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo. Y antes de ir terminando, queridos, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Cuál es la aplicación bíblica para nosotros sobre este aceite? ¿Por qué tenían que ser rociados? Porque este era el principio para comenzar su trabajo ministerial. Imagínense, después de todo este proceso, ya tenían que ser lavados y ahora ser ungidos con aceite. Y el pueblo estaba expectante, viendo qué están haciendo con estos hombres. Qué increíble, hermanos. Y viendo el pueblo, como este era un llamado público, el pueblo estaba mirando lo que estaban haciendo con estos hombres. Y el pueblo era testigo de que si alguno de estos hombres se salía de la línea, sabía que estaba faltando a los estatutos dados por Dios. Queridos, somos separados por Dios. Queridos, el llamado es público. Queridos, hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. Queridos, hemos sido vestidos, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de la promesa. El mundo nos está viendo, nuestros hermanos están viendo nuestro comportamiento, nuestras esposas están viendo si somos hombres, que estamos de rodillas delante del Padre Celestial. Nuestras esposas están viendo si abrimos las Escrituras y estamos leyendo las Escrituras. Nuestros hijos están viendo que papá y mamá están orando en la habitación y que no hay que molestarlos porque están conversando con Dios. Pero hemos tomado muy liviano esto. Cuando el pastor llama a orar, algunos... Bueno, eso lo veo en algunas partes, no aquí porque es primera vez que vengo, pero están tocando el piano y la demás iglesia está conversando o está distraída y estamos orando y hemos descuidado eso.
Cuando un hombre de Dios está orando, ni siquiera se atreva de tocarle el hombro. No lo moleste, aunque se esté quemando el auto. No lo moleste, porque ese hombre está hablando con Dios. Papá y mamá en su casa están hablando con Dios. Están subiendo al monte de Dios y Dios le está diciendo, le está dando directrices de cómo deben de conducirse. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Tú debes de saber cómo debe de conducirse en la casa de Dios, que es columna de la verdad, que es columna, un pilar y baluarte. Esa es la iglesia. Debemos de saber cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. La palabra casa de Dios es la palabra familia de Dios. Así se traduce. Entonces la gente está mirando nuestra unción. Y por favor, esto no me estoy colocando carismático, por favor, que se entienda, ¿no? Pero está viendo la gente quiénes somos. Entonces, hermanos, antes de terminar, quiero dejarle este tremendo peso sobre sus cabezas, sobre sus manos. ¿Quiénes somos hoy día? Y eso que no hemos llegado al sacerdocio del Nuevo Testamento, y ahí vamos a quedar locos. Ahí vamos a quedar locos, hermanos, de verdad. ¿Cómo ahora debemos nosotros ahora oficiar? Si eso era una sombra de Cristo, era una sombra de la santidad, lo que estamos viendo acá, imagínense hoy día estos sacerdotes de la iglesia. ¿Qué refleja esto, queridos? Que Dios desea de nosotros una vida entonces apartada para Él, amando a Dios, desechando. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Así dice Pablo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. El que nos unge es Dios. Él nos llama, Él nos capacita y Él va a trabajar en nosotros. Pablo le decía a los filipenses, el que comenzó dentro de vosotros, así se traduce literalmente, el que comenzó dentro de vosotros la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Cuidado con eso. David era el hombre que según tenía el corazón de Dios. Así como Saúl es un cuadro de carnalidad, David es un cuadro de la vida espiritual del creyente que camina con fe en Dios. Es verdad que David pecó y se mandó, una de terrible. Pero sin embargo, vemos a David escribiendo y confesando su pecado y diciéndole al Señor, lávame más y más de mi maldad, lávame. En cambio, Saúl, nunca escuchamos una oración de arrepentimiento. Cuidado, hermano, con pecar y no confesar, porque eso es terrible. Ungir es la idea de contacto, de untar, de frotar con aceite, de consagrar al oficio. Con este paso, el sacerdote ahora era autorizado para poder oficiar delante de Dios. Un texto más, Hebreos capítulo 9, por favor. He logrado algo interesante, de que nadie se ha quedado dormido. Y eso es bueno. Vamos bien disculpados, hoy está en la puerta del horno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. El 11 mejor, para hacer el contexto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Note, por favor, todas las veces que aparece en este capítulo 9 la palabra sangre. Está pero lleno, plagado del concepto sangre. Está lleno, si quiere usted revisa después. Es impresionante. ¿Dónde quedé? 12.
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más esta sangre preciosa? Queridos, con esto finalizo. Una gota de sangre derramada en la cruz del Calvario no era suficiente para limpiar al mundo. Se requería toda la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando se tomaba el animal, se degollaba y era toda la sangre la que tenía que hacer el efecto de redención. No era el cuerpo, era la sangre preciosa que reflejaba ahí a la persona del Señor Jesús. Por lo tanto, Cristo en la cruz derramó toda su sangre, no una gota, su sangre. Qué increíble. Y es preciosa sangre. ¿Cuántos de ustedes afeitan acá? Sí, todos. ¿Le ha pasado que se ha cortado, no? Duele mucho en algunas, porque no hay cómo cortar la sangre de repente. Y confort por aquí y otras cosas más. Y ya estamos a punto de llamar a help, es cierto que nos estamos desangrando. Y a nuestras esposas nos miren, ¿qué al ataco? Y cada vez que hago eso, mi esposa le digo, Rebeca, ven, por favor, me estoy desangrando, y caen gotas. Ahí. Y fíjese que esa sangre que yo derramo sobre mi camisa me mancha. Pero la sangre de Cristo me limpia. Y gloria a Dios por ello. Que el Señor les bendiga, queridos. Están libres. Recuerden sus sillas. Cada uno tiene que sacarla.